Bien, amigos, el profesor Candido Simón es abogado constitucionalista y los medios lo utilizan regularmente para consultarle temas constitucionales. Nosotros lo hemos invitado para que nos hable de un caso de un diputado por Santiago y una denuncia que ha hecho sobre una invasión de terrenos en la provincia de Puerto Plata, específicamente en Punta Rusia. Antes, yo quisiera revertir un poquito y pedirle al profesor que nos dé una ñapa, pero la ñapa que me la dé adelante. Doctor, profesor, se está hablando ayer justamente, dos prominentes legisladores hablaron de una posible reforma constitucional. No información, sino corazonada, con la experiencia que usted tiene. ¿Qué cosa en este momento, además de todos los problemas que tiene el país, tendría sentido someter una reforma constitucional, ya que siempre es la reelección del incumbente el que la produce? Sin embargo, el presidente Abinader está abierto, sin problema y sin modificación, a optar por un nuevo periodo. Es decir, que aquí hoy nada más hay un solo expresidente o persona que está impedida de ser candidato presidencial. ¿Qué le dice a usted que podría estar involucrada la reforma? Nada, buenos días, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Mire, el licenciado Abinader en campaña tocó el tema. Yo cuando él hizo eso me pregunté cuál sería el sentido, a pesar de que hay que incorporar varios componentes para complementar la reforma del año 2010, que es una de las, quizás casi exclusivamente la única reforma que no fue precedida de una crisis política, porque hasta la de 1844 fue precedida de una crisis política cuando Santana se empotró en el poder y rodeó a los asambleístas y logró que le incorporaran el artículo famoso artículo 210 que lo hemos heredado de por vida con el tema del Poder Ejecutivo. Ahora, por lo que digo, la de 2015 fue para Danilo repostularse, poderse reincorporar, pero yo no le veo sentido desde el sentido inmediato a una reforma constitucional. Vi recientemente que el candidato Luis Abinader tocó el tema, pero el presidente Luis Abinader recientemente dijo que no le veía prioridad al tema de la reforma constitucional. Yo pienso que no. Si yo le planteo algo, júzgueme lo que yo le voy a decir. Dígame, tú estás equivocado. La de 2010, que se disfrazó de una institución, de una reforma constitucional ejemplar, sí, casi de una nueva constitución, tenía subyacía otro elemento que era el futuro de Leonel Fernández. Dice, pero se disfrazó de eso. Segundo, una reforma ahora que podría decirte, caramba, es la primera reforma que se podría hacer sin una presión de una reelección, claro, sino de una verdadera reforma constitucional con un presidente que no tiene interés, que no tiene deseo de continuar como una forma obsesiva, que tiene derecho también a hacerlo sin una reforma. Hay un clima favorable para corregir entuertos. Y lo otro es, la contra es que es un congreso, sería una Asamblea Nacional muy sui generis, medio compleja. Háblenos de esas dos cosas. Sí, mire, lo primero es que la única persona en este país que le está prohibido postularse para la presidencia de la República es Danilo Medina. Ese texto fue incorporado para él en específico. Por eso hubo algunas opiniones jurídicas y constitucionales, procesales constitucionales, que sostenían que no le podía ser aplicado porque lo discriminaba, la razón que fuere. Lo cierto es que esa reforma fue planteada para eso y quien la presentó en el Congreso fue el presidente del Senado, que a su vez era presidente de la Asamblea,
y además era el secretario general del partido de gobierno, que es Reinaldo Pared Pérez. Consecuentemente, y eso fue una decisión del comité político del PLD, donde tuvo Leonel Fernández y tuvo Danilo Medina. Consecuentemente, está claro que ese fue el propósito. Ahora bien, ¿qué posibilidades tendría, por ejemplo, en este momento, qué necesidad tendría, por ejemplo, Luis Abinader de presentar una reforma si para el 2024 él está incorporado, a menos que fuere con propósito de extenderlo más allá de ahí, lo que no encaja, no cuadra en este momento. El otro tema es su contendor, que para el 2024 el contendor principal del presidente Luis Abinader, que percibo que se va a repostular, sería Leonel Fernández. Y por cierto, lo está fortaleciendo bastante, le está ayudando, dando una manito para que se fortalezca. Y como partido el PLD, si es que no se desmembra. Bueno, hay que ver, eso hay que esperar, Bien. A ver hasta dónde va a llegar el desguace del PLD. Pero no sería oportuno no tener que esperar una crisis para hacer una reforma. Porque aquí siempre toda la reforma, con excepción de algunas, como esa del 2010, que fue oportunista, podríamos decir, hay otras que se han hecho en medio de crisis. Déjeme decirle, desde el punto de vista jurídico, esa es una de las reformas más trascendentes del país. Y cuidado, me voy a equivocar, me voy a atrever, la ignorancia es atrevida, me voy a atrever. Yo digo que supera la de 1963. Bien. Oiga, ¿por qué? Porque al instituir el Estado social, y déjelo hasta ahí, el Estado social, eso implica que las personas son prioritarias ante el Estado. Usualmente el Estado tenía prioridad. Por eso se habla no de una constitución política, sino de una constitución normativa, porque esencialmente pone a la persona por delante y por encima de las instituciones estatales. Eso es una transformación del sistema jurídico constitucional. Doctor, usted no es muy proclive a predicciones astrológicas y horóscopos personales, pero nosotros que tenemos que hablar todos los días, tenemos que buscar las 5 patas al gato. Y cuando una reforma constitucional ahora, que siempre se hace, el único que habría que habilitar aquí es Danilo, pero Danilo ni está muy maltrecho y su partido también. Es decir, que no tiene ninguna posibilidad de que ni el Congreso proponga ni el presidente proponga. Es decir, hay que descartar eso. Pero mira, hay que descartarlo hoy. En política no se puede ser para allá voy. Sí. Pero usted sabe que a veces hay compromisos que se hacen para que en el futuro yo permito tal cosa o propicio tal cosa si me habilitan. Existe la posibilidad remota de que esa reforma que están hablando los dos presidentes de las dos cámaras esté encaminada a sacar del sombrero una reelección una posibilidad de habilitación de Danilo. Lo que es posible que estén administrándose inteligentemente para que el PLD no le haga crisis al gobierno, lo deje avanzar más de los 100 días, sin una crisis política y sin una crítica política. Es decir, abriendo la posibilidad de que Danilo Medina pueda ser reincorporado. Pero yo digo que sería una estrategia política muy coyuntural. Pero en este momento, evidentemente, Danilo no tiene los números para impulsar una reforma constitucional, que por demás, evidentemente, Leonel se le va a oponer y tiene mayoría, por lo menos en el Senado. Bien, doctor, la postdata fue más larga que el libro. Háblenos usted del caso del diputado por Santiago, Gregorio Domínguez, y su denuncia de una invasión en terrenos turísticos de Punta Rusia, Puerto Plata. Comenzando por la explicación de que en qué condición usted está en ese caso, si usted es abogado de alguna de las partes. Sí, adelante, Carlos. Yo soy abogado del empresario Gregorio Domínguez, Fausto, mejor conocido como Fausto, de Santiago. Hablo del empresario porque yo no soy abogado del diputado, debido a que él es diputado hace apenas 3 meses y tiene propiedades ahí en Punta Rusia, debidamente certificado, desde el año 2010, en la parcela 10D. Es importante precisar eso, porque hay un ex alguacil que es abogado ahora y anda diciendo que esos terrenos eran del Estado.
esa parcela, la parcela 10 de Punta Rusia, la 11, la 43 y la 44, fueron saneadas en el año 1943 y dentro de la 10, que lo era, se subdividió en 1958 y quien la saneó, es decir, que se la adjudicó por decisión judicial del Tribunal de Tierras, entonces Tribunal de Tierras de Puerto Plata, fue un señor dominico alemán de nombre Carlos López Wester. Y sus sucesores luego adquirieron esos terrenos por herencia en 1959, pero retengamos que esos terrenos de esa parcela están saneados de 1943, la 10, y a esta persona le correspondió la parcela 10D. La parcela 10A sí era del Instituto Agrario Dominicano, y el Instituto Agrario Dominicano en esa parcela que queda lejos de ahí, hizo un asentamiento a unas personas que se llaman los parceleros. Retener solo eso y una compañía que se llama Frenasil, cuyo presidente lo era, y tengo entendido que lo es, Abraham Selman Hasbun, le compró a ellos en la 10D en el año 2010. En ese año comenzó Gregorio a comprarle a Frenasil, y tiene ya una subdivisión con los títulos correspondientes y los deslindes correspondientes. Consecuentemente es propiedad privada. Hay un ciudadano que se llama Amadeo Peralta, anda defenestrando públicamente a Fausto porque es diputado ahora, hace apenas 3 meses, es empresario de hace muchísimos años e invirtió como empresario, no como diputado, diciendo que dirige una banda de invasores, diciendo que es un delincuente, pero con un descaro impresionante. Parece que él no sabe o no recuerda que los abogados tenemos un código de ética y que cuando el colegio de abogados se active, eso puede generarle un juicio disciplinario. Hablo de que el colegio de abogados se active, ojalá que el 5 de julio los abogados tomemos la decisión de cambiar el rumbo del colegio de abogados. Eso puede generar un juicio disciplinario que incluya su exclusión en el ejercicio profesional por una parte, y además se está exponiendo bastante a ser procesado penalmente por difamación. De todas maneras, lo que sí importa retener es que yo quiero hacer un llamado a los empresarios de ahí, porque muchos de ellos adquirieron o de Abraham Selman, otros adquirieron de Gregorio Domínguez. Yo pienso, y hay muchas inversiones ahí, hay proyectos hoteleros en proceso de desarrollo. Gregorio está desarrollando un proyecto turístico, urbanístico. Ahí hay mucha inversión. Yo digo que de Puerto Plata, ese es el pulmón en prospectos de desarrollo, prácticamente el único, porque el sistema de hotelero está en crisis, y lo sabemos, sí. Si yo soy de Puerto Plata, el sistema de cruceros está frenado, que hay buenas perspectivas con eso, pero por el tema de la pandemia, a nivel mundial los cruceros prácticamente no están operando. Consecuentemente, en esencia, es en Punta Rusia donde Puerto Plata se comienza a desarrollar, y hay grandes inversionistas ahí. Yo llamo la atención por lo siguiente: ahora es con Gregorio, pero resulta que ya ha dicho en unos medios que viene contra otros inversionistas que hay ahí. ¿Cuál es la situación que le sucede a Amadeo Peralta? Y voy a decirlo aquí. Él tiene un conflicto con los herederos de López Wester y lo procesaron penalmente. Hay una sentencia que le condena a 3 meses de prisión porque él tiene inversiones ahí también. Antes que tiene una casa que le dicen El Castillo, impresionante. Cuando uno llega a la Ensenada, que queda a mano izquierda, que va hacia Punta Rusia, esa casa impresionante que hay ahí, que Dios se la bendiga, pero resulta que hay una sentencia que ordena la confiscación de ese inmueble en favor de los López Wester, bajo el criterio de que él invadió esos terrenos. Y además de eso está condenado a pena de 3 meses de prisión y al pago de una indemnización de 2 millones de pesos a esos herederos de López Wester, lo que significa, y lo condenaron en Puerto Plata a primera instancia, Corte de Apelación Suprema, y está en proceso de conocimiento decisivo en la Suprema Corte de Justicia, a donde él recurrió, le inamitieron el recurso, fue al Constitucional, el Constitucional devolvió el proceso a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, él tiene 3 sentencias que ratifican una condena a privación de libertad bajo el criterio de que el terreno que él tiene ocupado son 16.000 metros, ese terreno le corresponde una parte a los López Wester, otra parte
le corresponde a la compañía Frenasil. pero, Ese es el conflicto de intereses que él tiene ahí. Perdón, déjame preguntarle algo. Doctor, yo fui amigo de un terrateniente ganadero y agricultor de Puerto Plata. Él tenía su base en Los Hidalgos, pero él mencionaba mucho Punta Rusia. Punta Rusia es un municipio, un distrito municipal o una playa. ¿Qué es Punta Rusia? Es un área, porque el distrito municipal es Estero Hondo. Pertenece a Estero Hondo. Correcto, es Estero Hondo, que incluye la Ensenada, incluye a Punta Rusia y otras áreas ahí. Y es muy grande la extensión que estamos hablando. Es bastante, sí. ¿Y lo ocupa una persona o varias personas? No lo ocupa una persona, lo ocupan varios empresarios. Una parte la ocupa no, porque ocupación no hay, propiedad sí. ¿Y es valiosa esa tierra? Sí, bastante. Es Es valioso. Es de playa. Mire, Y además, en el caso de Gregorio, él tiene una parte en la playa, pero la mayor cantidad la tiene en un área colindante con el área de la playa. No y es en es playa cerca propia. del desembarco de los héroes de Constanza, Maimón y Estero. Eso quedan en otra área. Bien, de Carlos. otra ruta. Nosotros conocemos la zona. Amadeo Peralta vino y dice que el alemán... Y es el López mismo caso, Wester, Sí, el mismo caso. Lo que pasa es que él está en la parte a la cual Amadeo acusa de las acciones supuestamente ilegales, pero... Yo tengo él documentación de cada cosa. Sí, pero dice que López Wester no tuvo hijos, que esos fueron gente que se presentaron. Pero como óigame los una hijos. cosa, lamentable entonces. ¿Por qué? Porque tendría que evidenciar eso, porque usted no puede venir a un medio a especular. Yo ando con toda la documentación que da cuenta de que jueces, no Amadeo, jueces en 1943, 1958, 1989, autorizaron la transferencia de esos inmuebles. Y atención, no solo fueron jueces de Puerto Plata, porque en esa ocasión existía el Tribunal de Tierras, ahora se llama Jurisdicción Inmobiliaria, que todo lo que se decidía en Puerto Plata o en primera instancia en jurisdicción de tierra, pasaba automáticamente al Tribunal Superior de Tierras, es decir, está incluso ratificado por el Tribunal Superior de Tierras. Si él entiende ahora que no tenían sucesores, y ese es otro tema, lo que sí es preciso, discúlpeme Julio, Usted es abogado de una persona. Yo soy abogado de él. ¿Y el él. doctor Peralta está defendiendo intereses de él mismo o él es abogado de Él alguien? está defendiendo intereses propios en nombre de una señora que sí entró a los terrenos de Gregorio. ¿Y qué tiene que ver? Y esa señora tiene una orden de alejamiento. Chichi Selman en este caso. Porque él fue quien le compró a los López Western Siga. a través de la compañía Frenasil. Lo que sí importa retener es que Amadeo lo que tiene es un conflicto de intereses que lo incluye a él. Entonces está arrastrando a muchísimas personas en este propósito o despropósito. Esa señora que se llama Nelly Capellán incursionó 3 veces en una parte del terreno de Gregorio, y en la tercera ocasión buscaron una orden judicial, la llevaron bajo arresto a Puerto Plata y ella firmó este documento comprometiéndose ante la fiscal a no incursionar más en ese terreno, ni tampoco y está firmado por ella y por la fiscal, ni tampoco hacer denuncias públicas contra Gregorio. Sin embargo, incentivada ahora por Amadeo Peralta, que insisto, tiene un conflicto de intereses personales, porque la villa que él tiene construida ahí, que le dicen el castillo, tiene problema legal, porque según sentencias de estos jueces y tribunales, él estaría violando la propiedad de los López Western por una parte, y por otra parte la de Frenasil. De manera que es un conflicto de intereses personales que él tiene y está arrastrando a estas personas. Hay un detalle que quiero precisar, Julio. Él le adjudica toda la responsabilidad de alegadas arbitrariedades a Gregorio, pero resulta que, por ejemplo, hay un señor que él menciona, que le dicen el Mocano, que está muy lejos de los territorios, de los terrenos de Gregorio, que Gregorio no fue quien lo desalojó, sino la compañía Frenasil de Abraham Selman, con auxilio de fuerza pública prestada por el abogado del Estado de Santiago. Porque ese señor, que era el que patrocinaba el impulso y impulsaba a los famosos parceleros, construyó un terreno, un inmueble costosísimo, en terreno de Frenasil y de los López. Consecuentemente a él lo desalojaron, pero no fue Gregorio. El caso de un señor que se llama El Buzo. El Buzo estaba en el terreno que compró Gregorio cuando Gregorio llegó. Y llegó a un acuerdo con él, y tengo, escuchando esta conversación, un contrato mediante el cual El Buzo le vende la posesión, que era ilegal, a Gregorio por 5 millones de pesos. Consecuentemente, y te ve El Buzo entonces que anda ahí
haciendo escarceo, probablemente porque quiera que le den un poco más, porque el dinero ahora el terreno ahora vale un poco más. Pero lo que quiero retener es lo siguiente. Con esta campaña que está desatando Amadeo Peralta contra Punta Rusia, es una campaña, él tiene un media tour. Usted dice que quiere arrastrar mucha gente. Bueno, porque parece que él pretende que Gregorio llegue a acuerdos con ellos. Hoy no tiene que hacerlo porque no está en terreno de Gregorio, sino en terreno de los López Wester y lo de Abraham Selman. Pero lo que no sé es por qué escoge a Gregorio si no es su victimario, ni tampoco él es víctima. Lo que pasa es que, Julio, si usted dice hoy es un político o es diputado, eso suena mal. Entonces él escoge el discurso de que él es diputado, que un diputado no, es que no adquirió ese terreno en 2010 como diputado, 2010-2012 como diputado. Él lo adquirió como empresario porque tiene muchísimo tiempo haciéndolo. Es diputado ahora apenas hace 3 meses, lo que sí explica por qué lo escoge a él, que insisto, ni es su victimario, ni Amadeo es víctima, ni su cliente es víctima, porque cuando usted invade un terreno, usted no es víctima, sino victimario, entonces escoge al diputado. Ahora, lo que sí quiero precisar es lo siguiente. Yo tengo la información de que él está asumiendo como estrategia una campaña publicitaria, porque eso es lo que está haciendo, contra el área, contra este sector, porque no solo contra él, ya mencionó a otros inversionistas ahí. Y además de eso, denuncia a todo el mundo. ¿Y dónde está eso en este momento? ¿En qué instancia? ¿Saben en qué instancia está? En ningún sitio. En ningún sitio. ¿Cómo que en ningún sitio? ¿En algún tribunal, doctor? No, pues si ya los jueces decidieron. O sea, óigame que Amadeo fue abogado de unos señores, los parceleros, que tenían, fueron puestos en posesión en la parcela 10A, no en la 10D, pero estaban una parte en la 10D. Y entonces se llegó a un acuerdo con ellos de proveerle su certificado de títulos a cambio de que ellos pagaran el 15% de ese terreno. Y la mayoría de la gente lo pagaron. Y consecuentemente tienen sus títulos. Por eso no es la comunidad de Punta Rusia que tiene eso. Él está llevando personas de otros sitios y además de eso está involucrando a personas que no tienen que ver con este tema. Lo que sí quiero terminar, Julio, si me disculpa, con lo siguiente. Seguro. Mire, esa campaña va a afectar a todos, y lo digo en la condición hasta de puertoplateño que soy, porque quiero que mi pueblo continúe desarrollando el turismo, y ese es el área, óigame, ese es el área donde está Cayo Arena, que es una islita dentro del mar, que hasta se muda a las 5 de la tarde, es una cosa preciosa. Cuando sube la marea desaparece. Sí, o se cambia de sitio, una cosa impresionante. Perdóneme que lo interrumpa, doctor. Los que tienen su título tienen posesión. Sí, lo que tiene su Entonces ahí no hay problema. Lo que pasa es que hay una estrategia de invasión masiva. ¿Y la carta constancia? Él dice que hay una carta constancia. No hay carta constancia, lo que tienen son certificados de cartas, que así como se le llama ahora. Sí. E incluso él dice que el IAD le dio títulos, el IAD no da certificados de títulos, quien lo provee es el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria, antes Tribunal de Tierra. Esta gente no tiene carta constancia, no, tienen sus deslindes debidamente autorizados por el tribunal correspondiente y tienen sus certificados, sus cartas se llaman ahora. Lo que pasa es que llaman cartas y él utiliza, o no sabe lo que está diciendo, que es la impresión que tengo, o utiliza subterfugios para confundir. Lo que sí, y esta es la denuncia formal que hago para que las autoridades tomen cartas en el asunto, hay el plan de generar una invasión masiva. Y la razón por la cual él cuestiona a todas las autoridades es para que el director de la policía no intervenga, o la policía no intervenga, o la gobernación no intervenga ante la posibilidad de una invasión. Si invaden ahí, óigame, se cayó el proyecto, se cayó el desarrollo de Punta Rusia. Bien, doctor, con respecto a ese caso, me llamó la atención que usted me dice, eso no está en ninguna parte. No. Procesos penales tiene la señora. Pero, en República Dominicana, en un estado de cosas, como que una persona con su título y su posesión, de buena primera ven una invasión masiva, como por arte de magia. Sí, eso es usual. Eso es muy lamentable, pero es usual. Y cuando le dije que no está en ninguna parte es porque las propiedades me están en cuestionamiento. Bueno, él lo tiene en los medios de comunicación, pero amigos, si usted tiene razón, si es una mafia, si los documentos son falsos, incluyendo de la casa suya, como dijo recientemente, pues lance las demandas porque usted es abogado y nos vemos ahí.
he tenido que venir a los medios a contestarle porque no quiere litigar en tribunal. No creo Bien. que salga la pelea, no quiero ser inmodesto, Doctor, no creo que salga la pelea, pero Para quizá por eso va a nosotros ser. despedirnos, ya no dio una clase de constitución, de reelección ahorita. Ahora una clasecita de posesión. ¿Qué diferencia hay entre terreno comunero, terreno baldío, carta constancia y título deslindado? En síntesis, Sí, como es aquí, que el título deslindado es el definitivo. es el definitivo. Es el definitivo. ¿Y por qué Porque el durante terreno una comunero- época el ter- aquí nada más se usaba carta constancia? Mire, existía el certificado de título, pero cuando usted compraba una porción, entonces le daban una constancia de que usted tenía, era propietario Dentro de esa de una porción. parcela, Ahora lo que se pero hace, no te decían a dónde. ahora lo que se hace es que se subdivide. Por ejemplo, cuando se deslindó, se hizo el saneamiento. El terreno es comunero, era comunero, y eso no existe, es del Estado, se presume que es del Estado, a menos que una persona haga saneamiento y por posesión el tribunal se lo adjudique, que fue lo que hizo López Western. Y entonces, si alguien adquiere una porción, se le daba una carta constancia, ya eso no existe, ya eso no se provee. Lo que hace es que se subdivide y entonces se le da un título a cada quien. En el caso de Gregorio, él tiene todos sus certificados de títulos, que se llaman cartas de títulos ahora. O sea, eso es definitivo, eso es irrevocable. Si él tiene alguna crítica que hacerle, pues háganlo en los tribunales. Lo que pasa es que lo hace en los medios porque él cree que se van a intimidar con eso o que no hay respuesta para darle. Michelle. En el caso que hemos visto se dice que esos títulos que tienen esa gente en su mano, títulos definitivos, son producto de un deslinde que no fue apropiado. O sea, que no fue bien hecho. Él dice deslinde administrativo. Déjeme decirle que es un deslinde administrativo. Por si él Y no- que esos títulos serán anulados. Inclusive vi al abogado que dice que le cuestionan su propia propiedad. Dice, yo fui víctima de eso y yo llegué a comprar un título de eso. Pero déjeme decirle, él no ignora lo que está diciendo en el sentido siguiente, porque fue abogado de los parceleros. Y él fue de los que participó en el proceso de negociación, tengo entendido, hace muchos años. Y los parceleros llegaron a un acuerdo con los propietarios y se les cedieron el 15% famoso aquel, y ellos tienen sus títulos. Mire, si no... Lo que pasa es que él dice que es cuestionable porque se hizo un deslinde administrativo. Señores, aquí ya los deslindes no son jurisdiccionales. Antes el deslinde iba siempre a discusión. Actualmente, si usted hace inicia un proceso de deslinde y nadie lo impugna, se decide administrativamente. Es un mecanismo que implementó la nueva ley para agilizar el proceso de adquisición de los títulos de las propiedades. De manera que cuando habla de que se hizo un deslinde administrativo, o está ignorando lo que dice la nueva ley, o está usando deliberadamente el concepto para que se crea que es ilegal. Finalmente, doctor, se nos terminó el tiempo. Cuando se habla de desalojo, independientemente de que un desalojo puede tener sustento o no, ¿verdad? Jurídicamente, Claro. pero de que la forma de los desalojos no ha tenido la fuerza pública incluido. ¿Eso es así? Mire, yo tengo la autorización de fuerza pública que le proveyó el abogado del Estado de Santiago a la compañía Franacil para desalojar a un señor de apellido Reynoso que le dicen el Mocano. ¿Por qué de Santiago? Porque Puerto Plata, como departamento judicial inmobiliario, corresponde a Santiago, y en Puerto Plata no hay abogado del Estado sino en Santiago. Es quien lo provee. De manera que tiene auxilio de fuerza pública. Ahora, déjeme decir, y otra cosa, no fue Gregorio que desalojó, fue esa compañía. Ahora, déjeme decirle una cosa importante. Ya está prohibido que se ejecute desalojos y embargos sin auxilios de fuerza pública. Pero quiero que sepan que quien enseñó en este país a ejecutar sin fuerza pública cuando era algo así fue Amadeo Peralta precisamente. Yo sé si ustedes recuerdan la ex compañera o esposa de Jan Bielú, que aparece en ocasión de un proceso que fueron a sacarla de su casa con una pistola en la mano en primera plana de los periódicos. Quien hizo ese proceso fue Amadeo Peralta. Entonces usted no tiene calidad para estar hablando de irregularidades cuando usted actuaba de manera irregular. Naturalmente, no se está diciendo ni admitiendo que hubo desalojos irregulares. Insisto, Gregorio no ha desalojado a nadie. Con el único que hizo un acuerdo para salir de ahí y salió y tiene su negocio en otro sitio, fue con el buzo mediante un contrato
de adquisición de la posesión ilegal de los terrenos que tenía por 5 millones de pesos, pero no fue un desalojo. De manera que él escogió mal, tiene que reencarrilar su denuncia y además, señor, háganlo en los tribunales, que no creo que ahí él salga con el equipo que tiene Gregorio. Por eso él concurre a los medios. Bien, vamos a agradecer al doctor Cándido Simón su participación en Revista del día de hoy, abogado constitucionalista que nos acompañará. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por venir a este programa y hablarnos de estos casos tan interesantes. Muchísimas gracias y vamos a una pausa.